queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes y le dé gracias al Señor por permitirnos entrar a su entorno, a sus hogares, con estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y hoy llegamos al capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí en este capítulo tenemos la narración de un hecho importante, una visión del apóstol Pedro, pero una visión también de un centurión romano, quien era un hombre que buscaba constantemente de Dios, pero no conocía al Señor Jesucristo. Y esto nos hace recordar a muchas personas en nuestro medio, en nuestros días, que piensan que están buscando de Dios o que tratan de buscar a Dios, pero no van al camino correcto, que es Cristo Jesús. Ese es el único camino para llegar al cielo. Juan 14:6 nos lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces la conversión de Cornelio, un centurión romano, y Hechos 10. Vamos a leer los primeros 12 versículos y luego vamos a ver otros versículos. Dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, noten, siempre. Y no está hablando de él solamente, sino que habla de toda su casa. Buscaba continuamente a Dios. Dice el 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de la que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tenemos una gran enseñanza. Para los judíos, los gentiles no podían ser salvos. Ellos veían a los gentiles como personas inferiores. Pero este oficial romano tenía 100 soldados bajo su mando. No era cristiano, pero buscaba de Dios, dice, constantemente, y oraba siempre. Era un hombre generoso, dice que hacía muchas limosnas y oraba todo el tiempo. Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Ambos tuvieron visiones simultáneas. Dios tenía un propósito.
usar a Pedro para que llevara el evangelio a este gentil, quien era un hombre que buscaba de Dios. Cornelio es un ejemplo de lo que dice Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que le buscan. Él buscaba de Dios, pero no conocía el camino. Quienes lo buscan con sinceridad lo hallarán. Dios usó a Pedro para que este hombre tuviera un encuentro con Jesús. Sus oraciones y su generosidad subieron delante de Dios al cielo. La visión de Pedro significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios les redimiría. Antes de esta visión, Pedro pensaba que un oficial romano gentil no podría aceptar a Cristo. Pero ahora comprendió que Dios no hace acepción de personas. Comprendió que debía llevar el mensaje de salvación a un hogar gentil y predicarle a este hombre llamado Cornelio las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. ¿Qué enseñanza para nosotros? Nosotros realmente debemos entender que la salvación es para todos. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos entender esto. La salvación es para todos. Cristo murió en la cruz por los demás, para todos. El que cree será salvo. El que no cree será condenado. Pero a nosotros nos toca llevar el mensaje de salvación, y esto fue lo que Pedro hizo, enviado por el Espíritu Santo. Miren ahora el versículo 35 más adelante. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 34. Entonces, Pedro, cuando llegó allá donde el centurión, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro, un judío, le anunció el evangelio a un centurión romano, a un gentil, y este fue salvo. No debemos permitir, y esto es una enseñanza para nosotros, no debemos permitir que barreras económicas, culturales, sociales se interpongan en la difusión, en la predicación del evangelio. Es nuestra responsabilidad y está contemplado en la gran comisión que nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Hagamos el trabajo para que otros sean salvos. Pedro obedeció y fue a predicarle, aunque tenía su aprensión en cuanto a llegar a una casa de un gentil. Él obedeció y llevó las buenas nuevas de salvación a esta casa, para que tanto el centurión Cornelio como toda su casa, porque el centurión reunió a todos allí para que escucharan la palabra de Dios. Allí una gran reunión de varias personas, y Pedro les predicó un sermón de salvación. En cada nación hay corazones abiertos a Cristo. En cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada casa, hay corazones abiertos para escuchar de Cristo, listos para recibir el evangelio. Pero alguien tiene que anunciarlo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad anunciar el evangelio para que otros sean salvos. Esto fue lo que se cumplió aquí. El Señor en visión le dijo a Pedro
que llevar el evangelio, porque para Dios no hay acepción de personas. No solo son los judíos, sino que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Usted que está viendo este devocional, que no conoce a Cristo, pero que usted dice que busca de Dios, sería bueno que vea este mensaje. El camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo el mismo Cristo. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, no es suficiente buscar de Dios. Hay que ir por el camino correcto. Y el camino correcto es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 37 al 43, note parte del mensaje de Pedro. Dice 37 al 43, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Esta es parte del sermón que Pedro les predicó en la casa de Cornelio, donde habían muchas personas. El sermón de Pedro contiene una declaración concisa del evangelio, la vida de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección y la necesidad de una fe personal en Él, el camino, la verdad y la vida. Esto fue lo que predicó Pedro allí. Cornelio fue salvo. Ahora sí, Pedro le mostró por su mensaje cuál es el camino, nuestro Señor Jesucristo. Y el centurión creyó él, pero también muchos que estaban allí, él y su casa. Buscar a Dios no es suficiente. La gente debe tener un encuentro personal con Jesús y alguien tiene que mostrarle el camino. Sea usted quien le muestre el camino a otra persona, predicándole el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le dejo con esta exhortación. Que el Señor les bendiga.